Saludamos a todo nuestro público de Siux Digital. Soy Iván Vicente y en esta oportunidad vengo a un lugar que me deja muy buenos recuerdos. Licenciado Noé, muchas gracias por recibirnos aquí en el Corporativo UNE. ¿Cómo estás? Muchas gracias, le agradezco de verdad el que nos haya permitido venir a platicar un ratito con usted y en nuestro medio Siux Digital, qué es lo que nos interesa, dar a relucir las virtudes que tenemos en el municipio, porque si bien no podemos negar que hay cosas que no están tan bien como quisiéramos, también hay cosas que vale la pena mencionar, platicar sobre ellos. Y uno de los temas que nos ha interesado mucho es lo que es la carrera UNE, un evento que lógicamente atrae mucho turismo. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esta idea de iniciar con la carrera UNE? Bueno, promover la salud y las buenas prácticas, primero aquí dentro del grupo con las familias de UNE, porque tenemos un grave problema con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, con problemas cardíacos en nuestro personal, cosa que no es muy diferente a lo que sucede en México en términos generales. Entonces, una manera de apoyar a las familias fue y parece contradictorio porque al principio las propias familias, los propios colaboradores de UNE reclamaban, ¿no? Que por qué les pedíamos que corrieran, que por qué les pedíamos ir a organizar una carrera en domingo, que por qué. Entonces parece contradictorio, pero bueno, a veces hay que hacer cosas que nos duelen o nos molestan para mejorar nuestra salud o nuestro estado de vida, ¿no? Por supuesto. Y afortunadamente todo eso cambió, la gente ha reaccionado muy bien, hoy creo que lo hacen de mucha mejor manera, tenemos equipo de corredores, mucha gente hace ejercicio y luego se nos hizo una buena idea extenderlo a la sociedad en general, al municipio, hacer una carrera, organizarla. Y bueno, así, cuando hicimos la primera carrera, recuerdo, yo dije que iba a hacer 10 carreras. Ese era mi compromiso, hacer 10 carreras, promover el deporte y que luego fueran las instituciones de gobierno o incluso otras empresas que nos sumáramos a hacer la carrera Tula UNE Tula, pero que fuera ya no solo una responsabilidad de Grupo UNE o de la familia Paredes, sino de los tulenses. Sí, por supuesto. Y que fuera un evento de Tula, ¿no? De los tulenses. Entonces, en ese sentido, nuestra aportación durante ya todos estos años, que ya fueron más de 10, es crear un evento, darle nombre, invertirle, porque todo eso cuesta. Luego las personas creen que es muy simple organizar una carrera, por supuesto no tiene fines de lucro, no ganas dinero, y es complicado, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Y luego también internamente descubrimos, eso sí ya lo descubrimos durante la organización de la carrera, que cuando la gente no está en su oficina, sino sí en una cuestión de trabajo, pero fuera de la oficina, la gente se mostraba más empática, platicabas con gente de la empresa que nunca platicas, porque somos 1,400 personas y áreas completamente diferentes compañeros que a veces ves en la puerta o nunca platicas con ellos. Y entonces, para nosotros también fue un ejercicio, es un ejercicio de trabajo en equipo, de solidaridad, de hacer algo diferente a lo que tradicionalmente haces, cómo te comportas. También nosotros como empresa de ver cómo la gente se comporta ante la frustración o ante la desesperación o la presión. Claro. Y entonces resultó ser muy buena la carrera y muy práctica en muchos sentidos, ¿no? Sí, prácticamente lo que se está congeniando es esta unión, no solamente dentro de personajes dentro del corporativo, sino que del corporativo con la sociedad en general y de la sociedad en general con otros bloques igual activos de Tula de Allende. Recuerdo que hemos compartido fotografías de personas que luego van caracterizadas de algún personaje, que llaman la atención, y también corredores profesionales de otras partes del mundo. Si bien se frenó un poquito por el tema de la pandemia en los años 2020, 2021, ¿cómo fue de que llegan a retomar eso después de esa pequeña pausa? Es que la verdad es que parece que organizar una carrera, un evento, a veces la gente lo damos por descontado. Se va a hacer, pero hay que reunir muchos
pues dinero, por ejemplo, ¿no? La carrera cuesta 4 millones de pesos, una cosa así. Y evidentemente lo que recuperamos de las inscripciones, pues no cubre de ninguna manera ese costo. Entonces tenemos que buscar patrocinadores. Y pues cada carrera es un reto, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una crisis muy aguda en las empresas de transporte, en la logística, en la venta de camiones nuevos. La economía no está creciendo, entonces todas las marcas de camiones, de refacciones, gente que tradicionalmente nos ayuda, pues este año andan dudosos, ¿no? Porque han recortado su gasto en este tipo de cosas. Entonces, pues como la pandemia, entonces, pues la organización de cada carrera implica un reto diferente, aunque ya la parte, digamos, técnica de la carrera la tenemos más o menos dominada, pero la parte económica, pues no siempre. Y entonces se nos presentó el año pasado, por ejemplo, que no teníamos lugar porque nos dijeron que iban a empezar la reconstrucción del Parque La Tortuga, de la unidad deportiva, cosa que apenas hicieron ahora, pero no nos prestaron la unidad deportiva, por entonces nos quedamos sin sede, digamos. Amablemente el Sindicato de Petróleos Mexicanos, a los que les mando un saludo, a Rigo, al dirigente, que nos prestó las unidades de ellos ahí en el 7 de agosto. En el 7 de agosto. Entonces, pues yo te diría más bien, pues lo decidimos retomar porque se pudo, porque hubo el ánimo y cada año pues tratamos de juntar los elementos para llevar a cabo la carrera, ¿no? Excelente, excelente. Pues de verdad es un tema, un evento que reúne a muchas partes del mundo concentrados aquí en Tula de Allende. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para este 2026? ¿Cuántos corredores se esperan? ¿Cómo es la derrama económica que se espera? Bueno, como te digo, estamos en la etapa final de planeación, de tener los recursos, de tener los patrocinadores. Estamos pensando en más de 4,000 corredores. Esa es la idea. Creo que la derrama económica en Tula, pues, ha quedado de manifiesto en cada carrera. Desgraciadamente, no nuestros órganos de gobierno no tienen una forma de medir este tipo de cosas de manera formal, ni siquiera para los eventos que ellos organizan. Entonces, pues, para nosotros es un problema decir un número exacto de cantidades, pero pues lo que creo que sí se ve en Tula es un lleno total en hoteles, restaurantes, en fin. Y lo más importante, como tú lo decías al principio de la entrevista, que me pareció extraordinario, es que en Tula suceden buenas cosas, ¿no? Ciertamente tenemos muchos problemas, pero hay cosas buenas que suceden y hay que decirlas. Y que la gente también venga a Tula y que vea que en Tula no solo es contaminación o inseguridad, que en Tula habemos gente de trabajo, que hacemos cosas bien, y creo que es una gran oportunidad pues para que la gente venga, conozca la zona arqueológica, en fin, para nosotros creo que es muy satisfactorio poder ayudar y colaborar como una empresa socialmente responsable que somos en este tema, en estos temas empresariales sociales, digamos. Por supuesto que sí, digo, no queda de lado mencionar que Corporativo UNE es una de las empresas más importantes en logística y transporte a nivel nacional. ¿Qué se siente llevar a cabo pues todo este proyecto, siguiendo adelante pues el legado de la familia Paredes? Pues, padre, ¿no? Porque son diferentes aristas, yo pienso. Una es la familiar, ¿no? Este negocio es familiar, lo crearon mis padres, todavía viven. Hoy lo llevamos mi hermana y yo. Ya están participando algunos de mis hijos. Y entonces, pues, esa parte a mí me da mucho orgullo que como familia sigamos unidos, trabajando con los mismos valores e intereses que nos inculcaron nuestros padres. Porque en México vemos muchas familias que se despedazan por los negocios, por el dinero, por el poder. Y afortunadamente aquí
pues hemos sabido manejar esa parte, ¿no? En el ámbito empresarial, bueno, pues conseguir que una empresa tulense, hidalguense, esté en los primeros números de una empresa a nivel nacional con las certificaciones y características que tenemos, pues también representa un orgullo. El haber formado un equipo de trabajo con el cual conseguir esto, porque no lo hacemos solos, pues también. Entonces, pues tiene diferentes aristas y yo, pues es mi vida, aquí he trabajado toda la vida y amo a Tula, amo a mi empresa y pues lo que nos queda es trabajar todos los días, pensar para adelante, hacer las cosas bien, profesionalmente y eso es lo que nos mueve aquí. Por supuesto. Tengo entendido que Corporativo UNE empezó como Materiales El Llano y fue progresando, aumentando su evolución a este grande de la industria del transporte. Cuando usted era pequeño, cuando era niño, ¿qué marcas eran las que conformaban pues este negocio? No, bueno, solo Materiales El Llano, como bien lo mencionas, así empezaron mis papás en el ámbito empresarial con una casa de materiales para construcción de Cruz Azul, de Cementos Cruz Azul, y pues ahí empezamos, y ahí empezamos a tener transporte por la propia casa de materiales. Era una necesidad para atender a los clientes, y bueno, pues después fuimos evolucionando a distribuidora Rosme, luego se llamó Materiales El Llano, pasó a ser distribuidora Rosme, que eran Rosalía Mesa, los nombres de mi mamá. Ok. Y mi papá, ahí empieza una empresa de transportes que se llamaba Transportes Tolan. Esa fue la primera razón social que tuvimos en una empresa de transportes. Luego Transportes Noé Paredes. Pero en esa época el transporte era una concesión del Estado. Tú no podías emprender una empresa de transporte si no tenías la concesión. Claro. Y por eso, años después, compramos Transportes Pachuca, que es Transpac, que se la compramos a los señores gallegos en Pachuca, porque ellos sí tenían los permisos y las autorizaciones. Y entonces lo que era Transportes Tolan y Noé Paredes se convirtieron o se fusionaron con Transpac, que es Transportes Pachuca, ¿no? Claro. Y después, cuando el presidente Salinas liberó todo este tipo de cosas en el país por los tratados de libre comercio y todo este rollo, pues ya hoy cualquier persona puede ir y comprar un camión, sacar unas placas y ponerse a trabajar. Y ahí es cuando ya nacen las otras diferentes empresas del grupo y empezamos a incursionar en la minería, en la distribución de combustibles, en la renovación de llantas. Tuvimos en algún momento distribuidora de refacciones, un laboratorio diésel, reparadoras de clutch, gaseras, gasolineras, videocentros. Yo tuve un videocentro social con un amigo cuando era joven. En fin, pues en este ámbito de los negocios, a veces la gente suponemos malamente pues que ya estamos consolidados, que tenemos un tamaño y que pues ya no hay que innovar, ya no hay que crecer, ya no hay que pensar en otras oportunidades de negocio y la verdad es que no es así. Y el ejemplo más claro es el videocentro, ¿no? Que en su momento era un negociote, ganábamos muy buena lana. Y un día, pues, entraron las plataformas digitales y se acabaron los videocentros, toda esa línea, o lo que le pasó a Kodak, ¿no? Con las cámaras fotográficas, o, en fin, hay muchas condiciones que afectan un negocio, una empresa, una industria, y pues por eso tenemos que estar muy alertas, viendo las diferentes tendencias del mercado, y a veces cosas que pues ahorita la crisis que estamos viviendo en la industria pues es derivada de los precios internacionales del petróleo causados por una guerra entre Estados Unidos e Irán a miles de kilómetros de aquí, que a veces la gente dice, pues, ¿qué me importa, no? O sea, y entonces pues, se elevan los precios del petróleo, suben las gasolinas y los combustibles, etcétera, y entonces pues se vuelve un problema y una crisis mundial que hoy estamos viviendo por las aerolíneas, los transportistas, las navieras, etcétera. Los ciudadanos en general, ¿no? Porque suben los precios. Pero, pues es esa dinámica empresarial en la que hay que estar metido siempre, ¿no?
Por supuesto, estar atento a cualquier tendencia, porque nunca esperábamos que iba a haber una crisis energética mundial por algo que, digamos, está del otro lado del mundo y sin embargo nos está afectando tanto a pequeños negocios, medianos y grandes empresas. Refiriéndonos al corporativo, ¿en qué ciudades, en qué estados tiene alcance? Porque ya no nada más está corporativo aquí en Hidalgo, aquí en Tula de Allende, sino que ha crecido. ¿Cuántas plazas, cuántos vacantes son los que está generando en el trabajo corporativo UNE? Nosotros prácticamente tenemos cobertura nacional, operamos en todas las regiones del país y hoy, por ejemplo, estamos haciendo importaciones de combustible por Mexicali y por Ciudad Juárez, marítimas por Topolobampo, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Mazatlán. Tenemos una terminal muy fuerte de vidrio en Cuautla, desde donde hacemos exportaciones hasta Centroamérica. Tenemos una empresa en la frontera del sur, ¿no?, con Guatemala. Tenemos una división de volteos, de góndolas para el servicio de nuestras minas que operan pues, en el centro, sur, sureste, norte del país. En fin, tenemos oficinas en Veracruz, Coatzacoalcos, Cuautla, Monterrey, Juárez, Tula, Puebla, diferentes talleres, centros de operaciones, terminales de hidrocarburos en Monterrey, Coatzacoalcos, Coahuila, Lázaro Cárdenas, Tula. En fin, de una u otra manera tenemos cobertura nacional, más o menos somos 1,400 empleados. Y bueno, la operación más fuerte del grupo por tener aquí el corporativo, pues evidentemente es Tula. Y pues lo que hemos tratado, te digo, esto es muy flexible. A veces abrimos terminales, cerramos terminales, depende de si los flujos de hidrocarburos vienen por el Pacífico, por el Golfo, si el precio está mejor en un lado o en otro, o la importación hay que hacerla por rueda o por barco, o los precios internacionales del vidrio. En fin, son una infinidad de variables que a veces uno no controla y bueno, las terminales, los volúmenes y los centros de operación de repente pues varían, a veces por otras razones. Por ejemplo, teníamos una importación de combustible que hacía Pemex muy fuerte por Acapulco y acabó cerrándose pues por cuestiones de seguridad, porque teníamos que atravesar la costera y ahí hubo algunos incidentes con unos turistas y entonces en fin, hay diferentes factores, pero bueno, pues aquí estamos. Excelente, pues de verdad es un gigante ya. Estamos hablando de varios giros comerciales, todos referidos o alrededor del sistema de transporte del corporativo UNE. Pero si se encontrara a Noé Paredes de 15 años, ese Noé de 15 años, ¿se imaginaría lo que estaría operando en este momento, ahorita con su edad? Bueno, evidentemente no, la respuesta es no, aunque nosotros como familia, como empresarios, pues siempre pensamos hacia adelante, ¿no? Evidentemente hemos tenido muchos tropiezos, fracasos, pero nunca nos echamos para atrás, o sea, siempre estamos pensando en hacer más cosas, en indagar más negocios. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, tú nunca debes de tener más de 100 camiones porque ya no los vas a poder controlar, ¿no? Era como su tope máximo. A lo mejor yo de muy chavo me paraba aquí en las oficinas y decía, ¿cuándo tendré 50 camiones? Esos eran como nuestros sueños cuando teníamos 15 o 20 camiones, etcétera. De repente pues llegamos a operar 700 camiones, 3,000 remolques, bases operativas en todo el país y pues el crecimiento, los clientes, la confianza de la gente, pues te van llevando. Y pues sí, muchas veces, a pesar del orgullo, pues de la satisfacción que te da este tipo de cosas, sí, a veces sí te sientas en una esquina y dices, creo que sí tenía un poco de razón mi papá. pero bueno, hemos tenido la experiencia también y la posibilidad de asociarnos con Hutchinson, que es la empresa más grande del mundo en
movimiento de contenedores y terminales marítimas con su base en Hong Kong y pues tener la posibilidad de asociarnos con ellos, de construir una terminal logística, pues también fue una experiencia muy importante porque pues te entendías con el despacho de ingeniería que estaba en Londres y te entendías con el despacho de abogados que estaba en Nueva York y te entendías con su jefe que estaba en Hong Kong entonces de repente te ves envuelto en una dinámica de clase mundial con una empresa de clase mundial donde los estándares son de otro tamaño, las prácticas, las costumbres y entonces haber tenido la posibilidad de involucrarme en esa dinámica, en ese mundo empresarial, repito, de índole mundial. Estos cuates operan en 52 países, con 60 y pico de puertos. Entonces, dimensionas que Tula no es México, que México no es el mundo y que el mundo se mueve de diferentes maneras. Entonces, haber aprendido eso, haber tenido esa posibilidad, pues también fue un motivo de orgullo porque ellos nunca se han asociado en el mundo con nadie, somos sus únicos socios. Obviamente, para que ellos se asocien con alguien, pues pasamos por 50,000 investigaciones, auditorías, cartas, compromiso, contratos, y pues muchas veces quieres aventar la toalla porque pues, ciertamente también te das cuenta pues que los estándares de las empresas internacionales con las mexicanas pues no tienen nada que ver. Sí, por supuesto. Y bueno, pero pues, experiencias muy, 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 muy bonitas. Tampoco, también unas no muy agradables, por supuesto, pero bueno, así es la vida, así son los negocios y nosotros estamos encantados. Al final de cuentas yo le estoy viendo un rostro de alegría, de satisfacción de llevar a buen puerto pues todas estas actividades, pero también más allá de la parte económica y laboral que constituye Corporativo UNE, también pues se han preocupado por atender algunas actividades a través de Unidos por Tula para pues esta región de Tula de Allende. Cuéntenos un poquito de ese proyecto. Mira, otra vez, desde mis padres, siempre a mi hermana, a mí, a la familia, nos han inculcado el servicio por la gente. Mi mamá lo hacía desde que yo tengo uso de memoria, no solo con los sectores sociales, sino mi mamá es católica, por ejemplo, y entonces en algún momento una casa que teníamos se la dio a unas monjitas, ¿no? Mi abuela materna también, pues yo siempre vi en mi abuela materna siempre veía yo esa labor social. Mi abuela, si veía a una persona en la calle, lo recogía, lo bañaba, le daba de comer. O sea, eso es lo que yo he visto en mi familia y lo que he aprendido a través de estos años. No es una cuestión política, como mucha gente quiere interpretarlo, ni es una moda empresarial que hagamos esas cosas por tener un reconocimiento de empresa socialmente responsable. Lo empezamos a hacer hace muchos años, repito, por una educación familiar, por una costumbre familiar. Y un día, pues hace 6, 8 años, una persona del grupo me dice, no, ¿por qué no certificamos lo que hacemos en materia social? Que desde mi punto de vista es mucho. Y lo único que hicimos fue documentar y certificar lo que hacíamos para hacernos acreedor a un reconocimiento de empresa socialmente responsable. En realidad no armamos nada, no implementamos nada, ya estaba hecho, ¿no? En diferentes ramas, en el deporte, o en la sociedad, o en la cultura, o en la lucha contra la corrupción que hacemos en Unidos por Tula, en fin, pues ya lo hacemos. Pues lo único, y eso también me dio mucho orgullo porque muchas veces para obtener este tipo de certificaciones, pues tienes que hacer muchas cosas para llegar, para tener acceso, y el hecho de que nosotros pues no hayamos tenido que hacerlo, pues es como creo que deberían ser las certificaciones en empresariales o sociales, de que en realidad te están certificando algo que ya haces, ¿no? Excelente. Pues bueno, eso habla pues del compromiso que tiene su familia con la sociedad, de estar preocupándose por esos temas. Pero refiriéndonos nuevamente a Tula de Allende, ¿cuáles consideran que son los problemas que Unidos por Tula está atendiendo y que le está dando prioridad? Bueno, nosotros tenemos 4 pilares, que es el deporte, la cultura, la educación y pelear contra la corrupción.
y nos concentramos en eso, en la medida de nuestras posibilidades. Tula tiene muchos más problemas, ¿no? Seguridad, generación de empleo, inversión, pues falta de planeación, en fin, nos podemos quedar aquí la tarde, pero pues no tienes ni dinero, ni manos, ni fuerzas para que un privado, que un ciudadano pues haga frente a todos los temas que tiene Tula. Por eso nosotros decidimos enfocarnos en esos. ¿Por qué? Pues por lo que ya te platiqué, yo veo un gravísimo problema de salud pública, ¿no? Que sin duda pues afecta la convivencia, el desarrollo de una sociedad. Por eso le apostamos a las buenas prácticas, por eso le apostamos al deporte. También veo un gravísimo problema en la educación. Yo pienso que la única manera de que un país, una sociedad salga del subdesarrollo es la educación. Y lo que yo veo en las escuelas de la zona pues es una absoluta indiferencia por la educación, una absoluta falta de atención en proveer a nuestros jóvenes una educación que les pueda acceder a un futuro mayor. Y tristemente veo que eso no cambia, ¿no? Entonces, por eso aquí también tratamos de hacer lo que podemos por apoyar la educación, las escuelas, la cultura. Y luego, pues el cáncer de este país, que yo creo que es la corrupción, ¿no? Que no nos gustó a nadie el comentario que hizo el presidente Peña un día, refiriéndose a que la corrupción era parte de la cultura de los mexicanos, pero tristemente sí, y no digo que todos los mexicanos seamos corruptos, pero yo digo que sí nos estamos acostumbrando a vivir en la corrupción, como que ya se nos hace normal, ¿no? Pues sí, es político, ratero, pues es normal, ¿no? No. Entonces es muy grave para una sociedad porque dejamos de educar a los jóvenes, dejamos de tener salud, servicios de salud pública para la sociedad, dejamos de tener infraestructura, dejamos de invertir, no provocamos que haya una legislación, que haya una justicia para que la gente pueda invertir, desarrollar y crecer este país. Y entonces también por eso pues optamos por tomar ese canal y pues ahí tratamos de enfocarnos y tratamos de influir para que esas cosas cambien. Por supuesto, y digo, el labor social deja muchas experiencias, se va conociendo pues necesidades de personas que ni imaginábamos que existían, temas de inclusión, por ejemplo, temas de las escuelas, las condiciones de ciertas escuelas. De todas esas anécdotas, ¿habrá alguna que le haya marcado a Noé Paredes en todo ese recorrido social? Sí, bueno, infinidad de cosas, ¿no? La verdad es que cada que sales, cada que caminas, que observas este tipo de cosas, por supuesto que llegas con el corazón hecho pedazos, ¿no? Pero también llegas con las ganas de redoblar esfuerzos y de hacer más cosas, porque pues por un lado ves la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, pero por otro lado ves un mundo de oportunidades que tenemos si nos organizáramos, si cambiáramos ciertas cosas en beneficio de todos, ¿eh? El que piense que le debe ir bien a los pobres y mal a los ricos, pues está cometiendo un gravísimo error. Nos tiene que ir bien a todos, nos tiene que ir bien a los empresarios, le tiene que ir bien a los adultos mayores, a los jóvenes. Tenemos que generar un ambiente en el que nos vaya bien a todos porque somos complementarios, ¿no? Entonces, pues buenas, te podría decir, pues en el club de niños patrocinamos un club de niños y ver ahí a jóvenes que llegan drogadictos, familias destrozadas que viven en un basurero, pues ver cómo a partir de la solidaridad social, a través de la ayuda, del seguimiento, esos jóvenes hoy son productivos, son sanos. Esas familias que estaban rotas, agredidas, viviendo en un basurero, ves cómo la mamá hoy colabora en la cocina, ayuda al club para poder aportarle a sus hijos, cómo sus hijos tienen un futuro mejor, cómo a través de la solidaridad empresarial, pues estos niños tienen otras oportunidades. Y entonces, ahí descubres esa máxima, es que la diferencia entre un delincuente y un agente decente simplemente es que la gente decente tuvo oportunidades, tuvo una familia, porque hay gente que dice, pues yo no tuve oportunidades, pero
tuviste una familia, yo veo a ti que tu mamá te acompaña, está contigo, hay muchísima gente que no tiene esa solidaridad de la familia, que está solo, abandonado. Entonces, muchas veces también los seres humanos, y yo por eso siempre traigo a mis hijos a este tipo de cosas, porque yo les digo, ustedes tienen la bendición de tener una familia, tienen la bendición de tener un sustento, de ir a una escuela, de tener oportunidades, pero esa no es la generalidad. Y entonces tú tienes que ver la otra realidad para solidarizarte y ayudar a sacar y ayudar a personas para que tengan esas oportunidades, porque la única diferencia es que el delincuente no tuvo oportunidades. Tristemente. Pero sí, esa es la realidad. Y entonces habrá delincuentes que son delincuentes por ladrones y por cabrones, ¿no? Eso también, pero debemos de concentrarnos en dar oportunidades para minimizar la inseguridad, para proveerle otra realidad a este país. Y tristes realidades también, esas como ir a una escuela, ver que los 6 grados de la primaria están con un maestro en el mismo salón, que esa escuela no tiene una computadora, y que siguen viendo como máxima educación la historia de Benito Juárez. Y no es que yo esté criticando la historia de Benito Juárez o la historia de este país. Hay más historias, más cosas que evolucionan. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a ver cómo funciona una empresa de clase mundial, ninguna de esas cosas sirve. Sirve tu ética, sirve tu perseverancia, sirve esas cuestiones, esas habilidades blandas que no nos educan a los mexicanos. Y por supuesto, pues imagínate un chavo que sale de la primaria o de la secundaria sin dominar una computadora, sin saber, haberla tocado a veces, o la que tocó desde hace 20 años, que ya no funciona en ningún lado. ¿Qué futuro? O sea, ¿qué le estamos enseñando? Entonces, pues me regreso con el corazón roto y con mucho coraje, porque mucha gente dice, es que tú como que tienes coraje. Pues ¿cómo no voy a tener coraje? Eso me indigna. Y me indigna más cuando pues llega un cabildo y hay 2 maestros huevones que cobran 2 salarios o hasta 3 salarios, y entonces volteas a la escuela y hay un profesor porque no hay dinero para los salarios, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo está aquí? O sea, ¿cómo luchamos contra esa corrupción para ayudar y poner los recursos públicos en donde deben estar para desarrollar este país, ¿no? Porque si tenemos alumnos educados, vamos a tener empresarios, comerciantes o trabajadores educados que le van a dar más dinero a este país, y va a haber más impuestos en este país para hacer mejores obras en este país. No sé si me explico. Sí. Entonces, eso es una cadena, y eso el gobierno no lo ha entendido. A mí me acaban de invitar a unas conferencias en Estados Unidos porque nos estaban invitando a ir y poner una empresa de logística en Estados Unidos. Y me llamaron la atención muchas cosas. Primero, que era una oficina de gobierno que nos decía, queremos que tú inviertas en Estados Unidos, ¿no? Y estaban buscando personas como nosotros. Claro. Y el gobierno de Estados Unidos te va a dar capital para poner la empresa. A fondo perdido. O sea, yo no tenía que pagarle ese capital al gobierno americano. O sea, algo que habitualmente no vemos aquí en México. No, bueno. Y no solo no te dan, más bien aquí el gobierno te chinga, te para, te pone obstáculos, ¿no? Y dice, algo no está bien. O sea, me están engañando, ¿no? Esto ya me sonó a fraude, ¿no? A broma, a ya te ganó una rifa, ¿no? Y no hay tal rifa. Y entonces me empiezan a explicar, no, es que tú nos vas a regresar ese dinero. No, por fin, es a fondo perdido, me lo vas a regresar vía impuestos. Porque tú... queremos que seas productivo, queremos que seas exitoso, y a partir de eso mi gobierno va a cobrarte impuestos, y entonces eso que yo te ayude me lo vas a regresar vía impuestos. Y en un lapso de tiempo vamos a ganar más porque tú vas a seguir pagando impuestos y colaborando en empleo. No, pues así debería de ser la cosa, ¿no? Una verdadera inversión. Una verdadera inversión conjunta. ¿Por qué el gobierno, eso no lo hace el gobierno americano con todas las empresas y todos los sectores? Ellos tienen un déficit de capacidad logística impresionante, están dejando de crecer porque no tienen capacidad logística. Por eso están invitando
empresas logísticas con ciertas características a invertir ahí los ayudan. Sí, ¿no? sí. No es que lo hagan por buenas personas. Por la misma necesidad de la industria. Claro, o por qué a los operadores de camión sí les dan visa, porque no tienen, o por qué a las enfermeras sí les dan visa de trabajo. Entonces, actúan en base a las necesidades del país. No es porque el político me quiera ayudar a mí, no, es porque hay una necesidad institucional y gubernamental y hay un plan. Y entonces, esas cosas deberían de implementarse. Mucha gente me critica que porque viajo mucho, que porque... Pues es la forma en que aprendo, es la forma en que veo otras culturas, otra forma de vida. Además de que tengo que hacerlo a veces por mis negocios, por mis socios, pero veo que hay manera de hacer las cosas. Veo sociedades, países como China, que tuve la oportunidad de conocer muy joven, y China era una porquería. Porquería, contaminado, sucio, inseguro, todo lo que puedas pensar de malo, ahí está. Yo tuve la oportunidad de regresar a China en precisamente por la firma de los convenios con Hutchinson. Sí, sí. Y regresé hace 15 o 16 años a China, ¿no? Y yo ya vi otra China. Evolucionada. Sí, sí. Infraestructura, empezaban a limpiar los ríos, empezaban a construir nuevas ciudades, a educar, empezaba a ver gente corriendo. Eso en la primera ocasión ni no pensarlo. pasaba, no. Y tuve la oportunidad de ir hace unos meses por una invitación de una empresa fabricante de camiones. No. Y entonces alguien me decía, es que Japón es la ciudad de Oriente pues más desarrollada, más ordenada, con más cultura. Y yo les decía, no, sí, evidentemente culturalmente hablando, pero no, yo acabo de estar en China y está más limpio, está más amplio, está más ordenado. Pues, hay cosas que les faltan, pero tú ves cómo sí se pueden hacer las cosas. Y lo hicieron en 30 años. Y es ahora una de las potencias más grandes del mundo. La segunda. Sí. Y peleando a la primera, ¿no? Entonces, ves cómo sí se pueden hacer las cosas. Que no es un sueño. Que no es que tú o el país o México estemos perdidos en la contaminación, en la inseguridad y que ya así tiene que ser. Y gobernados por corruptos, ineptos. No, y esas realidades, esas prácticas se ven, se pueden tocar, se pueden palpar en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces, pues es esa dualidad de ánimo, de desesperación, de coraje, de que te dan en un mismo sentido por un mismo motivo, ¿no? Ves cómo se integran todos los factores de una sociedad para vivir y convivir, no solo en el ámbito empresarial, porque ves cómo en una ciudad desarrollada ves el ferrocarril y ves los grandes desarrollos inmobiliarios de alto valor junto al ferrocarril. En México esto no sucede. No sucede. ¿Por qué? Pues porque el ferrocarril significa basura, inseguridad, ruido, incomodidades. Algunos hasta retraso tecnológico. Exactamente. Y allá se ven muy común, ¿no? Centros de distribución y almacenamiento de basura. Yo vi una planta de basura operar enfrente del Palacio Real de Dinamarca, ¿no? Cruzando el río. Y dices, caray. ¿Cómo pasa esto, no? Con orden, con disciplina, respetando las normas, ¿no? Y ni qué decirte de la igualdad social, ¿no? Ves a gente discapacitada conviviendo porque hay las rampas, porque hay las banquetas, porque hay el respeto, y entonces conviven, vives y respetas, ¿no? Entonces, no solo es el ámbito empresarial, no solo es el ámbito social, sino el ámbito personal, ¿no? Y entonces no es un discurso la igualdad, no es un discurso la solidaridad, no es un discurso las oportunidades. Y eso es lo que tenemos que construir aquí. Y es por eso que a veces me ves enojado, o me ves desesperado, o me ven frustrado,
Pero siempre trabajando y pensando en hacer las cosas diferentes. Excelente, pues de verdad, pues todo ese conocimiento que se conoce, aparte de la experiencia que se va generando por cualquier situación, por cualquier viaje, va generando pues esa perspectiva de lo que podemos generar, de lo que podemos ser, porque muchas veces el mexicano dice, no, pues somos mexicanos, ya nos conformamos en cierto aspecto, pero habemos o hay personas que buscan pues buscar un escalón más arriba y seguir superándose, siguiendo superando ese nivel. ¿Qué le puede decir a nuestra comunidad? Principalmente, pues nuestro público es de Tula de Allende, municipios aledaños, pero también nos ven a varias partes del país. ¿Qué le puede decir a nuestra sociedad? No, pues yo lo primero que debería decirles es que me encanta estar contigo, te lo he dicho muchas veces, Gracias. Y que la sociedad Tula deberíamos seguir tu ejemplo de trabajo, de esfuerzo. Gracias. De echarle para adelante. Me da mucho gusto, de verdad, y mucho orgullo que seas tulense y ver el trabajo y el esfuerzo que haces y el ejemplo que nos das a muchos que tenemos, por la gracia de la vida, otras condiciones y no las aprovechamos. Entonces, te felicito, te admiro. Y yo lo que le diría a la gente de Tula, pues este tipo de ejemplos, de ejercicios como tú, pues deberíamos de aprovecharlos y demostrarnos como sociedad, como país, como tulenses que sí podemos, que sí tenemos las oportunidades y que lo único que nos falta es organizarnos, porque también otras cosas que yo he visto cuando he viajado es que la solidaridad, la empatía, la familia. Hace un año tuve la oportunidad de estar en Japón y me decían que la moda es que rentaban familias. O sea, un chavo rentaba una familia para ir a comer el domingo y sentirse en familia. Aquí es gratis, ¿no? Sí. Y no lo aprovechamos. Entonces, los mexicanos tenemos muchas cosas muy padres. Tenemos muchas habilidades, somos gente muy trabajadora. Yo veo muchos mexicanos en el mundo que son codiciados por las empresas transnacionales por nuestras habilidades, por esas características de familia, de humanidad, de trabajo en equipo que tenemos, pero nos falta organizar cosas, nos falta crecer en otras y a veces hemos cometido el error de sentarnos y decir, pues somos muy buenos y tenemos una buena familia. Sí, pero B, C, D, ¿no? Hay que prepararnos, hay que invertir en las escuelas, hay que... a mí... Una vez estuve en la India y me llamó muchísimo la atención el sistema educativo de la India porque me meto a una escuela, soy muy metiche, a veces corro, me gusta correr por las ciudades, me gusta meterme a las universidades, me gusta meterme a los mercados, me gusta ver cómo vive la sociedad de un país, ¿no? Y me metí a una escuela en la India y me acuerdo que me sorprendió mucho que no tenía ventanas, el piso era de tierra y tenía techo de lámina. Y cuando voy y me asomo al laboratorio de informática, no manches, de primer mundo, ¿no? Entonces, yo a veces sí digo, ¿saben dónde invertir el dinero? Para que sea productivo, ¿no? Entonces, aquí de repente dices, es que nos falta el pisito del salón. No, te falta más una computadora. No sé si me hace falta el piso y la computadora. No estoy diciendo que no, pero hay prioridades. Sí. Y pues eso creo que los mexicanos sí tenemos que reordenarnos, ajustar nuestras prioridades y estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Porque eso cuesta orden, cuesta disciplina, portarnos bien, hacer las cosas bien y eso duele a veces. Entonces, sí. Pero bien, yo te agradezco mucho. Aquí estamos trabajando, luchando, cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades y solamente pensando y concentrados en que sí se pueden hacer las cosas. Por supuesto que sí hay mucho por hacer y lógicamente pues ese esfuerzo de todos los que conformamos esta sociedad. Y yo me siento agradecido por las palabras, por la confianza y por la plática que hemos tenido en esta oportunidad. Hay muchos temas que yo creo que si nos pasamos 3-4 horas sin problema los pudiéramos platicar, pero espero que no sea la última vez que estemos aquí de regreso en Corporativo UNE, que sigamos platicando de todas esas experiencias y de todo lo que genera el Corporativo UNE, todo lo que en sociedad podemos congeniar para pues encontrar un mejor presente y un mejor futuro. Licenciado Noé Paredes Mesa, le agradezco mucho.
La única condición para volvernos a ver es que no me digas licenciado. Ok, perfecto, Noel, te agradezco. Y fuera de eso, el día que gustes, esta es tu casa. Y ojalá que luego nos acompañes también a alguna comunidad, algún recorrido, pues alguna escuela, no sé, para que esto que digo, pues la sociedad, la gente vea que es real, que no es grilla, que no es molestar a alguien, que no es en contra de algo o de alguien, sino que es una realidad de la sociedad mexicana que tenemos que cambiar. Así que mil gracias y estoy a tus órdenes. Excelente, pues Noé Paredes Mesa con nosotros en esta oportunidad y público de SIUX Digital, de verdad les agradecemos el que compartan, el que dejen sus comentarios, el equipo del Corporativo 1 y de Unidos por Tula seguramente va a estar revisando y pues de verdad les agradecemos el que estén con nosotros compartiendo pues esas experiencias, porque Tula también tiene cosas que contar, cosas muy interesantes, cosas muy buenas y aquí en SIUX Digital lo vamos a seguir haciendo con todo gusto. Mi nombre, Iván Vicente, recuerda, la vida solo es una. Muy buena tarde. Cuídate mucho.